Durante décadas han aparecido diversas marcas de automotores que han posicionado su nombre a base de calidad, campañas publicitarias y desarrollo de eventos para mostrar el rendimiento de sus vehículos. Empresas que crecen día a día ofreciendo diversos servicios adicionales como mantenimiento, venta de accesorios y un sinfín de opciones para sus clientes. Pero, ¿qué pasa cuando el prestigio es mermado por la falta de calidad de sus vehículos? Conoceremos uno de los casos que pone en tela de juicio a una de las marcas más conocidas internacionalmente y que por negligencia por parte del equipo que integra una concesionaria mancha el nombre de tan prestigiada marca. Su nombre es Carlos Alberto Larios y ha sido usuario de vehículos BMW durante varios años. Su pasión por las motocicletas lo han llevado a conocer diversos lugares del país, por lo cual tomó la costumbre de realizar revisiones periódicas a sus vehículos, anticipando ante todo la seguridad en cada uno de sus viajes. En las travesías de motociclismo de aventura son comunes los accidentes, pero ¿qué sucede cuando una pieza tiene una falla después de hacerse su revisión periódica? ¿Qué sucede cuando esta pieza simplemente se vence sin razón alguna? Los hechos. Se llevaba a cabo la convención anual BMW en Veracruz, a donde Carlos asistió junto con otros 30 motociclistas de la ciudad de Uruapan. Todo iba bien, ya que su llegada al puerto no tuvo ningún retraso. Domingo 6 de octubre, el regreso. Carlos Larios preparaba todo para salir de regreso a su ciudad de origen, saliendo aproximadamente a las 10 de la mañana de Veracruz hacia Orizaba, para después pasar por Puebla y tomando finalmente el Arco Norte, donde en el kilómetro 25 sucedió lo inevitable. Carlos Larios caía de su motocicleta arrastrándolo varios metros sobre el asfalto. Logró apartarse de la carretera evitando los vehículos que se aproximaban. Sus compañeros solo vieron el accidente con el temor de que algo más grave le hubiera ocurrido a Carlos, quien se levantó sufriendo algunos raspones y golpes. Pero de haber ocurrido el accidente en un horario más transitado, el resultado sería seguramente fatal. Pero ¿qué fue lo que ocasionó el accidente? La falla que reclamó Carlos fue en base a los dos tornillos que sostienen el caliper, los cuales entran en una base de aleaciones químicas parecidos al acero. Una de estas bases se fracturó, dejando el tornillo libre y el caliper haciendo que se separara de su posición a una velocidad de 120 km por hora, provocando la ruptura de todos los rayos de la llanta trasera, terminando en una caída que pudo ser mortal. El actuar de sus compañeros fue inmediato, quienes llamaron inmediatamente a los grupos de auxilio para ser trasladado a un hospital cercano ubicado en Atlacomulco, cerca de la Ciudad de México. Los golpes, a pesar de ser varios, no causaron una contusión severa a Carlos. 2 días después del accidente, Carlos se comunicó con el servicio de asistencia en el camino de BMW, explicando la falla mecánica que tuvo y provocó el accidente. Tanto el asesor de BMW como el supervisor negaron el servicio de asistencia, ya que había tenido un accidente y solamente el servicio se presta previo a un accidente. Carlos tuvo que mover con sus propios medios su motocicleta hasta la ciudad de Guadalajara a la agencia Carmen Motors SADCB, en donde solicitó una reclamación de los daños causados por la falla mecánica. Dicha reclamación consistía en reparación de motocicleta, reparación de accesorios de motocicleta, reposición del traje, reposición de casco, reposición de guantes,
En primer término, la agencia pidió de 24 a 48 horas para analizar la situación y después dar un resultado, dejando como número de servicio el 163840. Al mismo tiempo, Carlos llamó al 01800 00 26900 de BMW para levantar un reporte y hacer de conocimiento a BMW Nacional la situación, en donde obtuvo el mismo argumento para revisar el caso en un lapso de 24 a 48 horas, dejando el número de queja 15.439 y los últimos 7 dígitos del chasis. 17 de octubre. Carlos envía un correo para pedir informes sobre su reclamo, el cual no fue respondido. 18 de octubre. Al no recibir respuesta, Carlos se comunica con el señor Michel Gaudet, presidente de BMW en México, el cual comentó que no era responsabilidad de su persona ni de BMW México el análisis de la situación, y que dicho análisis había extendido su demora por responsabilidad de la planta en Alemania, para dar un dictamen acerca de la falla presentada, y no existía fecha de respuesta. 22 de octubre. Carlos intenta volver a buscar respuesta por medio de correo electrónico a la agencia, en donde manifestó su inconformidad por la falta de atención, ya que ni la agencia, ni en el 01800, ni con el presidente de BMW México, Michel Gaudet, le daban respuesta. 24 de octubre. El señor Michel Gaudet solicitó fotografías previas al accidente para comprobar que la motocicleta se encontraba en condiciones óptimas, y más tarde Gaudet envió a Carlos un correo con la fotografía de la parte dañada, en donde de manera peculiar hacía falta una pieza, la cual argumentaba que no estaba en su lugar antes del accidente, lo cual generó un diagnóstico en el que BMW Alemania argumentaba que por esa pieza podía deslindarse de responsabilidad. Ese día se le envía al señor Michel una fotografía donde se comprobaba que la pieza sí se encontraba en su lugar cuando se dejó la motocicleta en la concesionaria, lo cual hacía inconsistente el argumento de la concesionaria, a lo que obligó al señor Michel Gaudet a ofrecer una disculpa por dicho error, ya que en la concesionaria perderían la pieza antes de ser enviada a Alemania, a lo cual Gaudet ofreció a Carlos una motocicleta en calidad de préstamo mientras llegaba el dictamen final. Esto sucedió después de 15 días de haber entregado la motocicleta a la concesionaria. 25 de octubre. Gaudet se comunica con Carlos para corregir su argumento de la pieza faltante, ya que era un error técnico y que habían olvidado poner dicha pieza. Ese mismo día, Gaudet envía un correo a Carlos preguntando si había cambiado la llanta trasera de la motocicleta previo al accidente, y de ser así, en dónde le hicieron dicho cambio. Estas cuestiones le causaron sospecha a Carlos, porque hasta ahora está preguntando si se había hecho un cambio de la llanta. ¿Acaso buscaba alguna justificación de la falla de la pieza fracturada? Carlos inmediatamente hizo estos cuestionamientos. 29 de octubre. El señor Gaudet resolvió sobre el ofrecimiento de la moto en calidad de préstamo, que estaban haciendo los trámites para el envío de dicha motocicleta. 31 de octubre. Carlos recibe la motocicleta provisional. 5 de noviembre. Michel Gaudet se comunica con Carlos para informarle que tenía en su poder 2 tornillos de la motocicleta dañada, los cuales sujetaban el caliper y que reflejaban manipulación, dejando floja la pieza, lo que ocasionaría que el soporte trasero se fracturara. Explicó que un tornillo tenía marcas de una herramienta donde se había retirado. Carlos comprueba lo contrario, ya que se encontraban intactos al momento de dejar la motocicleta en la agencia, dejando entredicho la manipulación de piezas posterior a la entrega de la motocicleta en la agencia Carmen Motors SADCB. 7 de noviembre. El señor Gaudet se comunica con Carlos y le hace una oferta de 70,000 pesos por la motocicleta dañada, más un 20% de descuento en la compra de una motocicleta. 8 de noviembre. Gaudet vuelve a comunicarse con Carlos para retractarse, argumentando que había un malentendido por el afectado y que únicamente le ofrecerían un 20% de descuento,
y de manera tajante comentó que si quería aceptarlo, adelante, y si no, que hiciera lo que quisiera. Al ver dicha reacción, Carlos Larios tomó la decisión de ir personalmente a Guadalajara, a la agencia Carmen Motors SADCB, donde se encontraba la motocicleta, ya que en ningún momento él autorizó que se desarmara el vehículo, y mucho menos que se trasladaran piezas a otra ciudad. Carlos, junto con un notario, levantaron una fe de hechos para ver la motocicleta y las condiciones en las que se encontraba. No se encontraban los accesorios que se habían dejado al momento de entrega. Se preguntó dónde estaban los accesorios y ni el asesor de servicio ni el gerente de servicio sabían dónde se encontraban dichos accesorios. Carlos preguntó por las piezas del caliper al gerente de servicio y tampoco tenía conocimiento de dónde se encontraban. El personal del taller de la agencia Carmen Motors SADCB recibieron órdenes del gerente general Raúl García que tenían estrictamente prohibido tener comunicación con Carlos Larios en ese momento. Carlos Larios exigió hablar con el mecánico en turno, argumentaron que no se encontraba y posteriormente llegó a la agencia. Él dio respuesta que las piezas no se encontraban en el lugar ya que las habían enviado a la Ciudad de México a planta y que ellos habían dado esa orden. Se les cuestionó si habían tomado alguna prueba o foto para reconocer si esos eran los tornillos y comentó que no había ninguna prueba. Mucho menos sabría reconocer que efectivamente eran los tornillos de esa motocicleta. También comentó que tenían toda la semana llamando a planta ya que no lograban identificar las piezas de la motocicleta. Fueron sus comentarios que realmente había sido un defecto de la pieza, pero que no quería aceptar que habían fallado. Posteriormente, el gerente general, el señor Raúl García, pidió hablar en privado con Carlos. Con una actitud molesta y poco amistosa, comentó que estaba en pláticas con el señor Michel Goude para ver qué podían hacer. Sin embargo, él no podía hacer nada. Estos últimos puntos se encuentran documentados ante un notario. Desgraciadamente, el nombre de BMW queda manchado por la manera en la que algunos trabajadores manejan situaciones similares para apartarse de responsabilidades.